Dios les bendiga, qué bueno verlos en esta mañana. Nuevamente, como de costumbre, lo hacemos domingo tras domingo. Nos encontramos hoy en Marcos capítulo 12, versículo 13 al 17. Patología de un religioso hipócrita. Ese es el estudio de hoy. Acá vemos la hipocresía de estos religiosos en el cual se encuentran con Jesús. Estamos en el día miércoles de la Semana de la Pasión. Jesús está en el templo, caminando alrededor de los atrios del templo, enseñando cómo se acostumbraba, y acá nuevamente se le acercan los religiosos a querer tenderle una trampa, porque querían, ¿no es cierto? Realmente no se habían acercado a Jesús porque querían información o querían saber más acerca de la verdad o que Jesús le aclarara algo, ¿no es cierto?, con sinceridad. Había hipocresía y como ya habíamos dicho, estos eran hipócritas, y como yo dije, estos hipócritas tenían una máscara, tenían caretas realmente, o sea que no venían con sinceridad, sino que venían ocultando una motivación malévola, como yo les dije en la semana pasada, en la parábola de los labradores malvados. Ellos eran los labradores malvados y tenían un plan malvado que querían asesinar. Ya venía de más de un año y medio que ya, desde un principio, que querían ya deshacerse de Jesús. Veían que ya ese tiempo se estaba acercando, que ya tenían una oportunidad más cercana de poder completar o realizar el plan que ellos tenían de deshacerse de Jesús, porque era una afrenta. Jesús era una afrenta en contra de ellos. Jesús vino a acusar y a exponer la falsa religión de los judíos, esta religión de obras, que estaba lejos de la gracia y de la fe en el Evangelio, en la salvación que Dios ofrecía al mundo, siendo Jesús el Rey prometido, el Mesías, el Salvador, y mostrando todos los milagros que Jesús se había hecho, demostrando de que Él era Dios encarnado. Ellos rehusaron creer y siguieron rechazándolo. A pesar de todo eso, ¿no es cierto?, ellos rehusaron porque lo odiaban realmente, porque no es que, como yo les digo vez tras vez, no es que no podían creer en la verdad, sino que no querían creer. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a estar viendo hoy. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no lo leemos de una sola vez? Después vamos a ir volviendo a ir por cada sección, versículo por versículo. Pero ¿por qué no leemos juntos? Yo voy a leer Marcos de una sola vez, voy a leer Marcos 12 del 13 al 17, y después voy a pedir a aquellos que tienen el paralelo que después me lean unas porciones ahí que quiero que veamos también. ¿Okay? Vayamos a la palabra del Señor. Y si tienen sus Biblias, lo pueden leer en su Biblia. Después yo voy a tener algunos de los versículos, lo voy a tener en la pantalla, pero ahora vamos a leerlo de nuestras Biblias. Dice así la palabra del Señor. Acá el título es el pago del impuesto al César. Acá nos encontramos el día miércoles. Y dice, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra. Y cuando ellos llegaron, le dijeron, maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Ven la hipocresía? Como ellos trataron de, ¿no es cierto?, de alabarle, ¿no es cierto?, y sigue diciendo, ¿es lícito pagar impuestos al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo, ¿por qué me estáis poniendo a prueba? Otra traducción dice, ¿por qué me estáis tentando? Traedme un denario para verlo. Y se lo trajeron, y él les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción, y ellos le dijeron, del César. Entonces Jesús les dijo, dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. O sea, a pesar de la hipocresía, a pesar de las malas intenciones que ellos tenían contra Jesús, a pesar de todo eso, ellos, sin embargo, se seguían maravillando de la manera que Jesús les responde, de una manera sencilla, pero profunda a la misma vez. Bueno, que el Señor nos dé oído para oír lo que el Señor tiene para hablarnos
en el día de hoy. ¿Ven? Muy bien, entonces vayamos ahora, ya aquellos que tienen el paralelo, yo ya les voy a que me lean qué porciones les voy a pedir que me lean. Muy bien, entonces acá tenemos el primer versículo que leímos en el versículo 13. Dice, enviaron algunos de los fariseos de los herodianos. Muy bien, ¿se acuerdan quién eran los fariseos? Acá yo subrayé fariseos y herodianos tan solo para recordarles quién eran estos personajes. Y para aquellos que también van a seguir en este estudio, es para recordarles que los fariseos eran quienes eran. Eran los religiosos, eran los que guardaban la ley de Dios, ¿no es cierto? Perdón, de Moisés, ¿no es cierto? Ellos eran los que guardaban, ¿no es cierto?, la palabra, eran celosos por guardar la ley, eran, diríamos, los religiosos. Pero los herodianos eran estos judíos, y algunos no eran judíos, sino eran idumeos. Ellos eran más bien partidarios o leales de Herodes. ¿Se acuerdan que Herodes, había varios Herodes, pero en este caso tenemos a Herodes Antipas, que se encontraba reinando en lo que era Galilea y Perea, y bueno, acá ya que está, le voy a mostrar un mapa ahí. Me estaba olvidando que había un mapa de esto. Entonces ahí vemos en lo que es en rosadito, en el centro, Galilea en el norte, Perea en el lado del costadito ahí del río Jordán. Eso era lo que reinaba, donde reinaba Herodes Antipas. Y después tenemos a Herodes Filipo, su hermano, se encontraba en Iturea, en la parte verdecita allá arriba. Y la parte en lo que es parte amarilla y media anaranjada es la parte de Judea y Samaria, que está en el centro ahí. Esa parte originalmente se le había dado a otro Herodes, otro familiar de Herodes el Grande. ¿Se acuerdan? Herodes el Grande era el padre, el cual, cuando Jesús había nacido, había mandado a matar a los niños de 2 años para abajo. Bueno, ese era Herodes el padre, el Grande. Estos eran hijos de Herodes, y por supuesto se le había distribuido toda esta región, o Israel se había dividido en diferentes, digamos, regiones o secciones. Pero esta región de Judea y Samaria se le había dado a otro Herodes, a Herodes Arquelao. Pero hubo un problema, fue un rey muy débil y no pudo mantener la paz dentro de su región que se le había dado, porque es lo que hacían los romanos. Los romanos eran muy, conquistaban, ¿no es cierto?, pero daban cierta libertad, independencia, ¿no es cierto?, bajo su control, daban una independencia y la gente realmente podía tener libertad, o sea, no había opresión, aunque estaban los soldados romanos presentes. Gozaban también de los grandes avances que habían hecho los romanos, como ser las construcciones de los caminos que habían construido los romanos, los acueductos, ¿no es cierto? Algo revolucionario que hasta la fecha de hoy, si uno va a Italia, hay algunos acueductos que todavía están siendo usados a la fecha de hoy, que transportan agua. Y eso había sido construido por los romanos. O sea que había una cierta libertad y paz también en todo lo que estaba gobernado o controlado por el Imperio Romano en sí. O sea que había una paz que antes no se gozaba en todas esas regiones. Entonces lo que hacían los romanos les dejaban cierta libertad, ponían un rey, por supuesto, que era partidario de ellos, que era leal a los romanos, como en el caso de estos reyes Herodes, de los Herodes. Pero bueno, Herodes Arquelao no pudo controlar Judea y Samaria. Los romanos quitaron eso, y lo que hicieron los romanos, pusieron a un procurador, como era costumbre. Esa región de Judea y Samaria estaba controlada por un procurador, y ese procurador fue Poncio Pilato. Por eso que vemos que se lo traen a Poncio Pilato cuando fue enjuiciado, acusado por los fariseos, por los judíos, por los religiosos. O sea, eso es lo que está ocurriendo acá. Entonces, quería tan solo mencionar, entonces estos herodianos, estos personajes que ahora se nos introducen en esta historia, eran leales a Herodes, eran leales a los romanos, eran personajes muy políticos. Ellos estaban más interesados por la política que por cualquier otra cosa. ¿Okay? Mientras que los fariseos estaban más interesados en la parte religiosa, en lo que era la teología, diríamos, judía, en la ley de Moisés.
y estos dos personajes no se llevaban bien. Los fariseos odiaban a los herodianos. ¿Por qué? Porque eran leales ¿a quién? A los romanos. Eran leales a este rey Herodes que había sido colocado realmente por los romanos, y los fariseos no se llevaban bien, ¿cierto? Pero como dice el título de esta porción de la enseñanza, los hipócritas religiosos hacen torpes alianzas contra la verdad. O sea, ellos vieron que era conveniente para ellos aliarse con estos herodianos, con estos judíos que eran leales a Herodes, políticos, leales a los romanos, para entonces maquinar una trama acá, para atrapar, y ahí está la otra palabra que yo subrayé, dice, para que lo sorprendiesen. Y esa palabra sorprendiese en el original, en el griego, se refiere a una palabra que usa un cazador para capturar un animal, a su presa, perdón, a un animal. Entonces, esto era una trampa. Esa palabra que para que lo sorprendiesen era, querían echarle una trampa a Jesús. Claro, y el error, ¿cuál era? La pregunta que le hicieron. Lo trajeron en una situación muy delicada, era esta de los tributos. Okay, ahora vamos a llegar a eso, porque quiero explicar un poquito qué era este impuesto, ¿no es cierto? Porque Roma lo que hacía en cada región, territorio, nación que conquistaban, ellos imponían un impuesto. Era el impuesto del César, y era la manera que ellos solventaban o financiaban también sus campañas, o también todas las mejoras que han hecho, la construcción de los caminos, ¿no es cierto? Porque gracias, sí, y gracias, fíjense algo, fue esto, Jesús vino en el tiempo preciso en la historia de la humanidad, porque hasta esa fecha, o sea, los romanos habían conquistado gran parte del mundo conocido, el Imperio Romano. Ya estaba, o sea, cuando Jesús nació. Y los romanos lo que hicieron, construyeron caminos por todo el mundo que ellos habían conquistado, el mundo conocido, en el cual se podía viajar. Entonces eso aumentó el comercio y se podía comercializar ahora. Había muchos caminos o avenidas, diríamos, caminos de comercio. Pero eso también facilitó ¿qué? El avance de ¿qué? Del Evangelio. Se dan cuenta de que fue en el tiempo preciso y Dios utilizó, ¿no es cierto?, el avance que hicieron los romanos y la unificación también del lenguaje, porque lo que lo hicieron los romanos, el griego era un lenguaje que se había usado como un lenguaje común, o el más, digamos, usado, popular. Es como hoy en día el inglés. En el mundo entero se habla inglés, ¿no es cierto? Especialmente en el asunto de comercio, ¿no es cierto?, de negocios. Todos tienen que aprender en inglés, porque sí, correcto, ajá. Porque ¿quién sabe el mandarín, ¿no es cierto? ¿Quién se aprende el mandarín, ¿no es cierto? No, los chinos aprenden el inglés para poder tener, bueno, de igual manera fue eso en el tiempo de los romanos. Entonces eso también trajo, en el cual el idioma había una unificación, por eso que el original, en el Nuevo Testamento se escribió ¿en qué? En griego, en el griego. Entonces para que se pudiera entender en el mundo, no, Jesús hablaba en arameo, pero todos los Nuevos Testamentos, todos se escribieron en griego, están escritos en griego. Pero sí, tenés razón, Jesús hablaba en arameo y en hebreo, pero está el Nuevo Testamento en sí, está escrito en griego. Muy bien, entonces continuamos. Entonces vemos que el plan que idearon fue obligar que los romanos, sus odiados enemigos, actuaran. Ese era el plan, ¿no es cierto? Por eso que invitan a estos herodianos. A ver, ¿quién tiene Lucas 20? Veamos la primera porción ahí, en el 19, y yo te digo dónde tenés que parar. Sí. Porque concluyeron contra ellos.
Paremos ahí. ¿Ve cómo nos da un poquito Lucas? Nos da un poquito más de detalle cuál era el plan que ellos tenían. ¿Querían entregarlo a quién? A la autoridad, al gobernador, a Poncio Pilato, a los romanos, ¿no es cierto? Pero fíjense cómo Lucas también nos dice acerca de que lo que yo les había dicho en el versículo 19, que ellos comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. ¿Cuál parábola? La que vimos la semana pasada, la parábola de los labradores malvados. O sea que ya tenían como la espina en el ojo ya ellos, ya estaban. Ahora vamos a ir a Lucas, leamos esa primera porción, déjame ir primero ahí. Mateo, estoy diciendo Lucas. Mateo 22, hermano, sí, 15, a ver, vamos a leer esa porción. No, ¿quién está? Ok. Entonces fueron los fariseos y consultaron cómo ofenderle la palabra. Y le juntaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César? Ok, vamos a parar ahí. Gracias, hermana. Bueno, entonces vemos también aquí en Mateo, nos da un poquito más de detalle, habla de estos discípulos, habla también de los herodianos, y vemos ahí el paralelo de Mateo, hablándonos nuevamente de cuál era la trampa. Y la trampa era hacerle esta pregunta acerca si era lícito pagar impuesto al César o no. Y ahora vamos a entrar un poquito hablando acerca de ese tributo o ese impuesto, ¿no es cierto? Así que entonces vemos que los fariseos quisieron forzar a Jesús a hacer una declaración provocadora, ahí están mis notas, a los herodianos, quienes informarían de ellos a los agentes de Roma, Herodes y a Pilato. O sea, por eso que trajeron a estos herodianos. Porque, fíjense, o sea, que si Jesús decía, no se debe de pagar el impuesto del César, ¿por qué? ¿Por qué? Porque los fariseos, aunque lo pagaban con protesta ellos, porque ellos decían, esto es una nación pagana, ¿cómo es que nosotros vamos a pagar estos impuestos a una nación pagana, a un César, que el César en Roma se consideraba como un dios, como un dios? Entonces, para los fariseos que eran tan religiosos, ellos decían, esto es idolatría. Ni siquiera ellos cargaban la moneda del denario. Y ahora vamos a ver cómo se veía esa moneda. Ahí tengo una foto de cómo se ve. El denario tenía una imagen del César. Y hay unas inscripciones que ya vamos a ver que lo que decía. Y por eso que los fariseos religiosos ni cargaban. Por eso que cuando piden una moneda, a ver quién tiene la moneda, porque Jesús no tenía esa moneda. Y alguien de la multitud saca una moneda de un denario y la muestra y se la dan a Jesús para que Jesús enseñara entonces y contestara a la pregunta que se le habían hecho estos fariseos. Muy bien. Perdón, mano. Bueno, esto sí, buen punto. El denario era que Judas tenía la moneda, sí, seguro que tenía. Ahora bien, el denario era una moneda que era romana y era de plata, era una moneda de plata, hecha de plata. Y era el equivalente del sueldo de un día de un obrero. Era el sueldo de un día de un obrero. Entonces ahora vamos a hablar un poquito más de eso y le voy a mostrar. Entonces el arresto de Jesús, o sea, esta era la trampa, era de que Jesús dijera algo, ¿no es cierto? Fíjense, tenía dos cosas. Estaba el pueblo odiaba a los romanos. Si Jesús decía que teníamos que pagar el impuesto, entonces descreditaba el pueblo, como que eso iba a descreditar a Jesús con la popularidad que él tenía con el pueblo. Y bueno, y si decía que no se tenía que pagar, entonces los herodianos iban a acusarle delante de Roma diciendo, mira, este está diciendo de que no se tiene que pagar el impuesto que ha sido obligado a los, ¿no es cierto? Bueno, entonces eso iba a llevarlo al arresto de Jesús y eso es lo que querían, esa era la trampa. Y como sabían que Jesús, tal vez ellos estaban más apoyando de que Jesús iba a contestar de que no tenía que pagar impuestos,
Ellos pensaban que Jesús iba a inclinarse más a esa respuesta. Pero vemos en qué manera él contesta. Bueno, continuamos. En el versículo 14 vemos que los hipócritas religiosos dirán cualquier cosa para salirse con la suya. O sea, de halagarle, de decir, ay, pero si tú eres un maestro. Esa palabra maestro es una palabra de mucho respeto. Es la palabra que se usaba a los rabinos, ¿no es cierto? Me imagino que les habrá costado ellos poder decirle, que les saliese de sus labios decirle eso a Jesús. Porque estaban mintiendo, porque realmente eso no es lo que ellos opinaban de Jesús. No entendían, no creían en él. Correcto. Y viendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres un hombre veraz, que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino. Bueno, lo que ellos estaban diciendo era verdad. Los falsos religiosos recurren al halago como una estrategia para promover sus planes, o sea, lo halagan para que entonces la multitud pudiera también ver que ellos también lo estaban buscando la verdad, ellos también lo consideraban como un maestro. Mentira. Y esto es lo que hacen también las falsas religiones de hoy en día. Cuando uno habla con los testigos de Jehová o cuando habla con un mormón, ellos dicen, sí, nosotros creemos en Jesús. Ellos te dicen, ellos creen en Jesús. Ellos dicen, Jesús es el Salvador. Pero tenemos que tener cuidado porque tenemos que ver que el significado que ellos tienen acerca, o lo que ellos creen acerca de Jesús es muy diferente a lo que nosotros creemos de Jesús. En otras palabras, el Jesús que ellos creen no es el mismo Jesús que tú y yo nosotros creemos. Entonces, como no es el Jesús que tú y yo nosotros creemos, y no es el Jesús de la Biblia, es un Jesús que no puede salvarte. Y eso yo se lo dije una vez, hablando con un testigo de Jehová que vino, estaba yo cargando combustible en el auto y se me acercó alguien a traerme su revistita, ¿no es cierto? Y un panfletito, como siempre ellos hacen, ¿no es cierto? Y en ese momento tuve una conversación corta con la persona que se me había acercado y yo le pregunté, ¿tú crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador? Y dice, sí, nosotros creemos en Jesús. Entonces empecé a decirle, pero este es el problema. Digo, el Jesús que tú crees es un Jesús creado. Es el arcángel Miguel exaltado, eso es lo que ellos creen. De igual manera los mormones. Jesús no es el Hijo de Dios, Dios encarnado. Ellos no creen en eso. Es un ser creado. Entonces cuando yo le dije eso a esa persona, tú Jesús es un ser creado. Y tú Jesús como un ser creado no puede salvarte. Y bueno, y así terminó la conversación. Pero esa fue mi contestación a ellos, porque en el tanque y estaba rebalsando, no. Pero bueno, porque esa es la única manera que uno puede confrontar, porque ellos te van a decir todo lo que están de acuerdo contigo, ¿no es cierto? Pero uno lo que debe hacer es exponer el error, ¿no es cierto? Porque eso realmente no es lo que ellos creen. Y acá de igual manera Jesús expone, porque realmente estaban diciendo cosas para realmente pretender que estaban de acuerdo con Jesús o con las multitudes que estaban buscando a Jesús. Y bueno, vemos que no era cierto. Y ellos no creían que Jesús enseñaba rectamente y que hablaba la verdad, sino que lo veían como un engañador, un mentiroso. Lo habían acusado de que era que por el poder de Satanás hacía los milagros, que era un farsante y que debían de acallar a muerte. Eso es lo que ellos creían. Bueno, todo eso que dijeron de él era cierto. O sea, era cierto lo que él era un hombre veraz, él se cuida de los hombres, sino que él habla verdad, enseña la verdad y el camino de Dios, pero no creían en no creían en las mismas propias palabras que ellos dijeron. Y ahí viene el juicio de Dios. Un día Dios va a enjuiciar, o sea, a estos hombres que dijeron la verdad, pero realmente no creyeron, ¿no es cierto? No creyeron. Bueno, entonces, continuamos acá. Acá vamos a entrar en la parte de la moneda. Entonces, acá está la pregunta, esta es la trampa, esto es lo que ellos dijeron, ¿no es cierto? ¿Es lícito dar tributo a César, no? ¿Daremos o no daremos, no es cierto? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, o sea, sabiendo
Jesús conociendo el corazón de ellos, Jesús siendo omnisciente. Él reconoce, ¿no es cierto? Él ve el corazón de ellos, él ve que es una trampa. Por eso que él dice, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me tentáis? Traedme, dice la moneda. Y acá les trae la moneda. Y esta es la moneda, esta es la inscripción. Esta es una moneda, y precisamente esta moneda es de Tiberio, el emperador romano, que era el emperador romano durante el ministerio de Jesús. Él vivió del año 14 hasta el 37, o sea que murió unos 3, 4 años después de la cruz. Este era el emperador Tiberio. Y así se veía la moneda. Pero fíjense, la inscripción que tiene la moneda tenía un título en la cara de la moneda que decía, de Tiberio César, el divino Augusto, hijo de Augusto. ¿Okay? Y eso era lo que decía en la inscripción de adelante. Y en la parte de atrás tenía la palabra Pontifex Maximus, que significa sumo sacerdote o sumo pontífice de la nación romana. Que precisamente ese es un título del Papa hoy en día. El Papa tiene ese título de sumo pontífice, que es un título pagano realmente. Un título pagano. Pero eso es lo que estaba en la moneda en el denario. Este es un denario. Entonces, y es por eso que los fariseos no querían, que tenía esta imagen de este ídolo, ¿no es cierto?, que los romanos lo veían como un dios o el hijo de un dios, ¿no es cierto? Y es acá entonces viene eso. Entonces, ellos dijeron, entonces acá vemos lo que Jesús hace. Pide la moneda, le traen la moneda, ¿no es cierto? Y él hace la pregunta, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Entonces todos ellos dijeron, de César. Respondiendo Jesús le dijo, entonces, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ahí se maravillaban, ¿no es cierto? Vemos acá entonces que esta era la trampa, ¿no es cierto? Entonces, si Jesús contestaba, como yo le decía anteriormente, si Jesús contestaba que no debían pagar impuestos, entonces los herodianos lo acusarían con los romanos. Ahora, ¿qué tipo de impuesto era este? Había 3 diferentes clases de impuestos en Roma. Había uno que era el impuesto sobre el terreno, que era un impuesto que consistía en una 10ª parte del grano y una 1/5 del vino y la fruta, o sea, que tenían que dar era un impuesto de una porción de la cosecha, ¿no es cierto?, del grano. Después estaba un impuesto sobre la renta, que era un 1% de los ingresos de cada persona. Pero acá está el impuesto que se le imponía, que ellos estaban hablando precisamente aquí, en este pasaje, que era el impuesto personal o de capitación, que se cobraba a todos los varones de 14 a 65 años y todas las mujeres de 12 a 65 años. Este impuesto era por cabeza, este denario era por cabeza, por persona. O sea que si una familia tenía mucha gente, era numerosa, entonces era el salario de un día por cada cabeza que tenían que pagar cada año. Esto era un impuesto anual, pero tenían que dar un denario por cabeza. Y este era el impuesto que ellos se negaban. ¿Y qué pasó? O sea, ¿por qué era tan controversial este impuesto? Acuérdense que lo que estaba pasando es que unos 28 años antes, cuando Jesús, más o menos a la edad de 6 años, cuando Jesús tenía 6 años, hubo una revuelta en Galilea. Un tal Judas Galileo, no era el Judas que nosotros conocemos, era otro Judas, que fue el fundador de los celotes. Esto era un grupo revolucionario que es precisamente uno de los apóstoles de Jesús. El celote, Simón, bueno, era, sí, Simón el celote, era un revolucionario, era parte de este grupo, ¿no es cierto?, que había sido formado hace ya muchos años atrás. Y este Galileo, llamado Judas, había tenido una revuelta, una insurrección en contra de los romanos, protestando por un censo, ¿no es cierto?, que se estaba haciendo. Y bueno, y bueno, entonces
en ese sentido, por eso que era tan controversial este impuesto, porque años atrás se había creado toda una insurrección y una protesta. Entonces, por eso que Judea y Samaria estaban bajo el control de este procurador Pilato, porque era una provincia romana que no era muy pacífica. Aparte de Judea, no era muy pacífica. Entonces, por eso estaba muy armada, diríamos, con mucha presencia de soldados romanos, precisamente ahí en Jerusalén, en Judea, en toda esa región, precisamente por lo que había pasado muchos años atrás. Y por eso que también se le quitó el reinado a Herodes Arquelao y se le dio a Pilato, precisamente por toda esta violencia y problemas que había ahí. Bueno, entonces por eso, entonces Jesús sabía la trampa y contestó, o sea, si Jesús contestaba que no debía pagar impuestos, los herodianos que lo iban a acusar a los romanos y los romanos lo iban a apresar ahí, lo iban a llevar lo iban a arrestar. Y si Jesús contestaba que debían pagar impuestos, el pueblo se habría vuelto contra él. O sea, habían dicho, ¿cómo puede ser que Jesús esté a favor de los romanos, de pagarle este impuesto a esta nación pagana, a este falso Dios, ¿no es cierto?, a este César? Y bueno, Jesús, siendo omnisciente, sabía que lo querían atrapar y conocía el corazón de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Y percibió la hipocresía de ellos y la astucia que ellos estaban, ¿no es cierto?, tratando de acorralarlo y atraparlo. Por eso que él dice, ¿por qué me tentáis? Y bueno, ya terminando, dice, Jesús enseñó claramente que pagar impuestos a un gobierno secular es una obligación. Y acá entonces vemos que él contesta de esa manera. Él dice, tráeme la moneda. ¿De quién tiene la imagen? Dice, de César. Bueno, entonces, pagarle al César lo que le pertenece a César. Entonces, acá vemos claramente que Jesús enseña que nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad de ser ciudadanos de una nación y de ser buenos ciudadanos de la nación, y debemos de someternos, ¿no es cierto?, a esa nación y al orden y al gobierno de esa nación. Uno dirá, bueno, ¿y qué tal si el gobierno te pide que hagas algo que va en contra de Dios? Como por ejemplo el asunto de que aunque el aborto había sido legalizado por tantos años, ¿no es cierto?, no era algo que nosotros tenemos que estar de acuerdo con lo que el gobierno estaba legalizando. En ese caso, nosotros debemos ser obedientes a Dios antes que el gobierno. Pero en este caso, hablando de los impuestos, nosotros debemos de ser obedientes. Y la palabra misma nos enseña, en Romanos 13, 1 al 7, nos enseña que el gobierno es una institución creada por Dios. Dios estableció los gobiernos de las naciones. Y gracias a los gobiernos tenemos paz, podemos manejar, podemos venir aquí a la iglesia, ¿no es cierto? Hay control, o sea, hay protección. El hecho de el gobierno mismo me provee, o sea, tenemos el hecho de tener agua potable en tu casa, o sea, eso es lo que yo espero de que mi gobierno haga, de que mis impuestos que yo pago en esta nación sean usados, y sabemos que están mal usados también, o sea, y hay abuso en todo esto, y eso. Claro, y ahí vemos el abuso que viene y ellos van a tener que dar cuenta porque, como decimos, el gobierno es establecido por Dios, el gobierno en sí, la función, la oficina del gobierno es algo que esté establecido por Dios para que haya paz en el mundo. Imagínense si no habría gobierno, si no sería toda una anarquía, sería un caos. Y vemos aún cuando el gobierno falla en mantener la paz, como hubo aquí, ¿cierto?, en este país, cuando estaban diciendo que había que quitarle los fondos a la policía, ¿no es cierto? Y vemos el crimen, cómo empezó a aumentarse. Todo eso, ¿no es cierto?, es cuando falla el gobierno en hacer su función, su lugar, ¿no es cierto?, que fue establecido por Dios. Y someterse al gobierno también implica orar por aquellos que están en gobierno. En 1 Timoteo 2, 1 y 2 nos habla de que debemos de orar por aquellos que están en el gobierno. Sí, hermano. Yo creo que sí, deberíamos orar aún más por eso, para que haya justicia, para que realmente no haya corrupción en un gobierno, porque tenés razón, o sea, hay corrupción, hay
en todo gobierno, ¿cierto? Hay corrupción y uno debemos de orar por aquellos que van a estar en el gobierno, en autoridad. Esa autoridad viene de arriba, aunque nosotros no gusten. Así es. Nosotros debemos someternos a Dios, ¿verdad? Así como otra parte y el gobierno, aunque el gobierno esté mal, tenemos aunque es nuestra responsabilidad civil es orar por ellos. Así es. Fíjense, rápidamente, Romanos 13:1 comienza diciendo Pablo, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad, escuchen bien esto, sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Ahora, sí, yo entiendo, vivimos en un mundo pecaminoso, donde vemos corrupción, donde vemos, aún pueden haber elecciones que hayan sido robadas, ¿no es cierto? Todo eso, a pesar de todo eso, no significa que nosotros no debemos de, o sea, debemos de orar, debemos de tomar nuestra responsabilidad de que, asegurarnos de que las personas que son elegidas o que vamos a votar, que sean personas que sean, no estamos diciendo que sean todos cristianos, o sea, por supuesto, no hay un gobierno que sea un gobierno cristiano, esto es un gobierno secular. El único gobierno cristiano que va a existir va a ser cuando Cristo venga a reinar físicamente sobre esta tierra, ¿no es cierto? Donde vamos a ver que va a haber una nación, ¿no es cierto?, cristiana, por decirlo así. Pero mientras tanto vivimos en un mundo secular. Aunque esta nación ha sido fundada con principios cristianos y todo eso, no significa que es una nación cristiana, y lo uso entre comillas porque se usa mucho ese término aquí en Estados Unidos, pero no es eso. O sea, es una nación secular, un gobierno secular. Pero bueno, pero tenemos esa responsabilidad, tú y yo, ¿cierto? De ser buenos ciudadanos. Y acá, bueno, terminando ya, de mucho mayor importancia que dar al César lo que es debido a dar al César es darle a Dios lo que es de Dios. Cuando Él le muestra cuál es la imagen de la moneda, dice del César, dice, ¿y nosotros qué somos creados? ¿A la imagen de quién? Somos creados a la imagen de Dios. Entonces, nosotros también debemos de darle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que le debemos dar a Dios? Lo que es de Dios. De honrarle a Él, de amarle a Él, ¿no es cierto? Obediencia a Él. Lo que los fariseos no estaban dispuestos a hacer. Ni siquiera ellos estaban dispuestos a darle a Dios lo que era de Dios, que era obediencia. Nuestra responsabilidad de amar al Señor tu Dios. Esa es lo que tú le debes a Dios. Al gobierno le debemos en los impuestos, ¿no es cierto? Y no queremos darle más de lo que queremos pagar, ¿no es cierto? Que tenemos que pagar, lo que debemos de pagar. Pero a Dios le debemos ¿qué? Amarle al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y sabemos que no lo hacemos a esto perfectamente. Por supuesto que no lo hacemos. Pero es algo que nosotros deseamos y deberíamos de hacer. ¿Ok? Así que eso es lo que debemos de hacer. Ya con esto quería terminar. El denario pertenecía al César, que lleva su imagen, pero las personas le pertenecen a Dios porque llevan su imagen. Entonces, eso es lo que acá Jesús quería enseñarles y por eso que los dejó maravillados, ¿cierto? La responsabilidad que tenemos como ciudadanos, pero también la responsabilidad que tenemos ahora como criaturas de Dios y más nosotros siendo hijos de Dios, nuestra responsabilidad, ¿no es cierto?, es de amar al Señor. ¿Ven? Bueno, Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos podido estudiar tu palabra, Señor, y ver, Señor, cuán hermoso es de poder ver, Señor, en esta última semana de la vida de Jesús, de ver, Señor, los acontecimientos y lo que estaba ocurriendo, pero sobre todo ver de que a pesar de todo lo que estaba ocurriendo y saber lo que va a ocurrir, Señor, de que Jesús iba a ser entregado y que iba a ser muerto y al tercer día iba a resucitar, de que en todo esto Jesús estaba en completo y absoluto control de todas las cosas, Señor. Señor, eso nos da la seguridad de que a pesar de todo lo que nosotros podemos enfrentar y ver en la vida, Señor, tú eres el Dios que está en el trono, tú eres el Dios que está en completo y absoluto control de todas las cosas. Y Señor, a ti exaltamos, a ti adoramos, Señor, y te damos gracias en este día. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana.